Hola, hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos aquí en Hablando de... Y pues bueno, hoy traigo un tema súper importante, porque les quiero contar que he estado leyendo algunos artículos. Y esto va muy de la mano con el proceso de la histerectomía. Pues les voy a compartir como a resumidas cuentas de un poquito de lo que he estado leyendo. Son unos temas que encontré, unos documentos y que me gustaría compartírselos. Si ven que me trabo o que de repente así como que me cuatrapeo, les pido una disculpa porque la verdad es algo sumamente importante. Les voy a dejar la liga de donde saco la información para que ustedes también me acompañen y les voy a compartir como en la plática pequeñas gráficas o pequeñas tablas donde pues la información que nos viene aquí pues está como asentada, ¿no? Entonces pues hoy les voy a hablar de las terapias de reemplazo hormonal, porque pues las terapias de reemplazo hormonal es un tema que ha estado en debate, híjoles, por muchísimos años, porque como yo les mencionaba, no han estudiado muy bien las consecuencias, y ahora que he estado leyendo estos documentos, como que digo, híjoles, ¿cuántas veces han estado estudiando, han estado analizando y pues siguen sin encontrar una respuesta concreta en el estudio de la terapia de reemplazo hormonal? Entonces los invito a que pues escuchen y me acompañen a más o menos sintetizar un poquito este tema. Pues el primer documento que encontré y el cual me llamó mucho la atención se llama Calidad de vida en mujeres menopáusicas con y sin terapia de reemplazo hormonal. Esto voy a bajar un poco la mirada para que yo lea un poquito, porque hice unas pequeñas anotaciones, más bien subrayé unos puntos que para mí son importantes, pero son muchísimos, entonces no me va a dar tiempo como de decirles todos los puntos, pero bueno. Este es un estudio que hace la Universidad del Zulia en posgrado de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Maracaibo, Universidad del Zulia, Departamento de Gineco y Obstetricia, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Hospital Dr. Manuel Noriega Triego. En resumidas cuentas, aquí nos dicen unos antecedentes. Dice que el avance de la medicina ha incrementado la esperanza de vida al nacer y el crecimiento de la población mayor a 60 años, siendo cada vez mayor las mujeres que entran en la etapa de la menopausia. El objetivo del estudio es estudiar la calidad de vida en pacientes menopáusicas con y sin terapia de reemplazo hormonal. Este método se estableció una investigación tipo comparativa y aplicada con diseño no experimental, contemporáneo, transeccional y de campo, donde se incluye una muestra de 200 pacientes con diagnóstico de menopausia. Se les aplicó una serie de cuestionarios y los resultados que obtuvieron ellos es que hubo una diferencia significativa en cuanto al dolor físico y altamente significativo respecto a los síntomas somáticos, psicológicos y urogenitales en las pacientes no tratadas contra las del grupo que recibieron la terapia de reemplazo hormonal, o sea que hubo una mejoría. Las mujeres que se sometieron a terapia en reemplazo hormonal, según esto, dicen ellas que mejoró su calidad de vida significativamente. En conclusión, dicen que las pacientes bajo terapia de reemplazo hormonal reciben una mayor calidad de vida específica respecto a las pacientes que no la reciben, presentando síntomas somáticos o psicológicos menos severos. O sea, sí tienen ciertos síntomas, pero no como aquellas pacientes que no tienen terapia de reemplazo. Y algo aquí muy importante que me gustó es que, por ejemplo, aquí nos dicen y nos citan que la palabra menopausia se entiende como el término médico que designa la fecha de la última menstruación
y que etimológicamente proviene del griego, donde meno significa mes y pausa significa cese o desaparición. Y dice que la edad promedio para entrar a la menopausia es de 50 años en promedio. Y pues obviamente que dicen que entre los 42 y los 43, casi 44 años es cuando entra la mujer en una menopausia artificial o inducida o quirúrgica. Y pues aquí nos hablan respecto a una tabla de las edades, ¿no? Y normalmente estas edades de las mujeres que estuvieron en el estudio pues van arriba de los 47 años hasta los 43, ¿no? Entonces ellos hablan que obviamente la terapia de reemplazo hormonal ayuda mucho a nivel de salud mental. Esto es lo que ellos se dieron cuenta, ¿no? Les voy a dejar aquí, les voy a ir pasando pequeñas imágenes de las tablas que están aquí para que se den cuenta, ¿sale? Aquí también algo muy importante es que esto lo tienen que leer de verdad. Ojalá les interese y lo puedan leer y así entender un poco mejor. Yo lo estoy como sintetizando los puntos más importantes. Por eso si ven que estoy leyendo es porque es una información vital, ¿sale? Aquí en el documento aparece como pequeños fragmentos donde dice los estudios, los resultados y discusiones, ¿no? Entonces algo que les voy a leer es muy interesante. Dice, esta investigación reveló que fármacos estiandrógenos como la tibulona eran la principal terapia empleada en las mujeres que recibían tratamiento, con una frecuencia del 32%, seguida de los estrógenos aquinos conjugados y los estrógenos transdérmicos. Estos resultados difieren de los encontrados en otra población, donde la mayoría de las pacientes, como el 80%, eran tratadas con combinaciones de estrógenos más progestanos, perdónenme. Esta diferencia encontrada puede estar asociada al gran número de mujeres histerectomizadas presente en el grupo de menopausias tratadas, lo cual excluye el riesgo de desarrollar malignidades en el endometrio o consecuencias del uso de la terapia de reemplazo hormonal. O sea, hablan que las mujeres que sufren histerectomía pues obviamente ya no van a correr el riesgo de una endometriosis, pues es lógico porque pues ya no tenemos ovarios, ¿verdad? Es algo así como que dice una vez, por favor, ¿no? También dicen que encontraron que en la menopausia quirúrgica se presentaba dolor o depresión antes de la histerectomía, al compararlas con aquellas que no presentaban ni dolor ni depresión. Presentaban un riesgo de 3 a 5 veces más de presentar una disminución en la calidad de vida. O sea, hablan aquí de que las mujeres que sufren una histerectomía, su calidad de vida baja muchísimo. O sea, 3 de 5 mujeres la pasan mal con la histerectomía. Dice aquí que un estudio mexicano en el cual se empleó otro tipo de cuestionarios genéricos no encontró diferencias significativas en las dimensiones de forma física, sentimental, actividades sociales y percepción del dolor entre climatorias con o sin terapia de reemplazo, mas no así el estado de salud fue significativamente superior en el grupo de mujeres tratadas. Otro instrumento genérico empleado para el análisis de la calidad de vida es el Instrumento Europeo de la Calidad de Vida, la investigación realizada por Welton y Coyce. O sea, dicen que obviamente pues que según aquí en México no se presentaron como alteraciones o no encontraron diferencias, ¿no? Entre las mujeres con una histerectomía y las mujeres que llegan a una menopausia, ni en las mujeres que toman una terapia de reemplazo hormonal. Dicen también que se encontraban mejoras significativas en los indicadores de síntomas vasomotores, problemas del sueño y función sexual,
mas no así en la calidad de vida general observada. Entonces, normalmente, por lo que, y a resumidas cuentas aquí, pues habla de que la terapia de reemplazo hormonal se ve y ayuda más, o sea, el impacto es más benéfico en la salud mental, ¿saben? Habla respecto de eso, que la terapia de reemplazo hormonal no nos va a librar de una enfermedad cardiovascular, ¿sale? Entonces se dieron cuenta que la terapia de reemplazo hormonal sí nos ayuda, o sea, sí nos ayuda a nivel mental, pero a nivel de otras alteraciones, no. También dicen aquí que obviamente la terapia de reemplazo ayuda, en otro documento les voy a leer un poquito, ayuda a evitar la osteoporosis. Pero en sí, en este documento, primer documento, como que se enfocaron mucho en la calidad de vida de las mujeres que están en menopausia. Y por ejemplo, un dato muy importante dice aquí que las mujeres negras presentan mayor deterioro psicológico y más síntomas somáticos, mientras que las mujeres indígenas presentaban más síntomas urogenitales. O sea, las mujeres negras o las mujeres de color, o sea, como que presentan mayores deterioros a nivel psicológico. También aquí se habla de la postura que debe de asumir el doctor. Y esto es muy importante. Aquí dice, el rol de los profesionales de la salud debería también enfocarse en la orientación, educación y apoyo emocional de las mujeres. Lamentablemente, muchos profesionales basan su atención en un modelo tradicional, enfocándose solamente a la patología que presenta la mujer sin evaluarla integradamente. Dice, en la medida que la atención de salud se focalice en las necesidades de las mujeres en menopausia, se podrá lograr que ellas sean activas en sus propios cuidados. Entonces, a mí me parece eso sumamente importante, ya que dice aquí también, y eso es muy verdadero, dice que al momento que nos enfrentamos nosotras a el diagnóstico, por ejemplo, de una histerectomía o al diagnóstico de la menopausia, con un equipo de profesionales que resuelvan nuestras dudas y nos informen adecuadamente todas nuestras inquietudes, que demuestren una empatía, nosotras nos sentimos muchísimo más seguras y más apoyadas en esta experiencia, lo que revela que existe una mejor calidad de vida y muchísimo más seguridad cuando el personal médico nos resuelve todas nuestras dudas y esto nos hace sentir más seguras y hace que nosotras a la vez tengamos muchísimo más cuidado en el proceso que vamos a pasar. Entonces, este primer documento es muy interesante porque habla pues de la cuestión cómo impacta la menopausia, y digo menopausia en cualquiera de sus nombres, porque nos habla ahí, por ejemplo, del aspecto físico, del aspecto emocional, de cómo nos vemos, de si teníamos antes depresión o no teníamos depresión, cómo impacta muchísimo más nuestra calidad de vida a nivel social, a nivel familiar, a nivel de pareja, ¿no? Entonces es muy importante ese documento, y ahí en sí se dieron cuenta que obviamente sí ayuda la terapia de reemplazo a la parte emocional, pero por ejemplo en síntomas como sofocos, como ansiedad, sí lo seguían presentando las pacientes, pero a lo mejor como más leves. A las mujeres que no toman terapia de reemplazo hormonal, pues se les acentúa un poco más. Ese estudio va impactado normalmente a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque habla ahí de que los médicos no tienen un acompañamiento con nosotros. O sea, no nos informan de que hay que tomar terapia, de que hay que acudir
con el psicólogo, o sea, no nos hablan. Entonces dice ahí que cuando a nosotras nos hablan de que tenemos que acudir o tenemos que tener una terapia adicional y que no nada más es la parte médica, sino que también hay que atender la parte emocional y todas aquellas enfermedades mentales que pudieran generarse a partir de la menopausia, pues nosotras nos sentimos más seguras, ¿sale? Ese es uno. Y luego encontré otro documento también muy importante, y este me gusta mucho porque vienen como preguntas muy focalizadas, ¿saben? Este es un documento que se llama El riesgo de desarrollar cáncer de mama con la terapia hormonal para la menopausia es mayor del que se pensaba, que es algo que he estado peleando mucho, ¿saben? Porque muchos dicen que, pues obviamente que no genera cáncer de mama. Entonces les voy a dejar aquí también de dónde saqué esta fuente. Este sí se los voy a leer un poquito más las preguntas y les voy a leer un poco más y para que pues ustedes también se den cuenta, ¿sale? Dice que es por James Gallagher y que este estudio fue el 2 de septiembre del 2019 y en los corresponsales de la salud y ciencia BBC News, ¿sale? Aquí nos dice: la terapia de reemplazo hormonal, también conocida como terapia hormonal para la menopausia, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ese riesgo dura más de una década después de que se ha dejado el tratamiento, releva el estudio. Los investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido afirman que los resultados significan que la probabilidad de desarrollar ese tipo de cáncer es 2 veces mayor de lo que se les ha dicho a las mujeres. Eso es algo bien importante. Calculan que 1 millón de casos de cáncer de mama podían haber sido causados por la terapia en países occidentales desde 1990. Organizaciones en ayuda afirman que el medicamento debe ser utilizado durante un menor tiempo posible. Dice aquí una chica: soy una maraña de hormonas. Las mujeres que escogió tener la menopausia a los 22 años dijo eso. Y aquí se hacen una pregunta y nos contestan. Dicen: ¿qué es la terapia hormonal para la menopausia? Nos dice aquí que pues obviamente la menopausia llega a una edad de 51 años aproximadamente. Y aquí nos dice que ¿qué es la terapia hormonal para la menopausia? Dice: una marcada reducción de 2 hormonas, o sea que es cuando se va en decadencia la hormona del estrógeno y la progesterona, que tienen efectos muy profundos en todo nuestro organismo. Dice que esto puede resultar con sofocos y sensaciones repentinas de calor, sudores nocturnos, cambios de estado de ánimo, sequedad vaginal y reducción en el deseo sexual. Aquí nos dicen que la terapia de reemplazo hormonal se vende de diferentes formas, como son las tabletas, el gel, los parches y las cremas vaginales. Dice que esta terapia de reemplazo de hormonas puede estar compuesta por distintas hormonas y que algunas nada más son estrógenos, otras incluyen progesterona, que es una hormona sintética que estimula la progestona. Y también puede tener incorporada otros compuestos como hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento o testosterona, las cuales no formaron parte de este estudio como tal. Dice que los efectos secundarios, y en el caso de la terapia hormonal inyectable, incluyen en el riesgo de cáncer. Dice: ¿cuál grande es el riesgo? El estudio calculó que 6 de cada 100 mujeres que no toman terapia hormonal para la menopausia podrían desarrollar un cáncer de mama entre los 50 y los 69 años. O sea que las mujeres que no estamos con terapia de reemplazo hormonal podríamos desencadenar esto. Dice que la toma de estrógenos y progesteronas cada día durante 5 años, ojo, dice que cada día durante 5 años, 8 de esas mujeres
podrían desarrollar cáncer de mama. Así que cada 50 que toman la terapia combinada, una podría desarrollar cáncer de mama como el resultado del fármaco. Dice aquí que tomar la terapia hormonal de forma intermitente, que son los estrógenos, diariamente, pero progestageno durante medio mes aproximadamente, condujo a un cáncer adicional de cáncer de mama en cada 70 personas. O sea, una de cada 70 le dio cáncer de mama. Y si se toma el estrógeno solamente causa un caso adicional en cada 200. O sea, dice que una mujer que solamente toma estrógenos puede tener cáncer de 200. O sea, hay una gran diferencia. Y luego dice que si solo dice, sin embargo, tomar solo estrógeno incrementa el riesgo de cáncer de útero y normalmente se usa solo después de una histerectomía. O sea, dicen que las mujeres histerectomizadas que toman estrógeno nada más, según aquí, pueden tener cáncer de útero. O sea, si te quitan los ovarios y te dan estrógenos, vas a desencadenar un cáncer de útero. ¿Sí me explico? Aquí hace una pregunta que dicen: ¿qué es lo nuevo de los resultados? El riesgo de cáncer de mama por la terapia hormonal para la menopausia ya se conocía. Dice que el incremento en el riesgo de cáncer de mama dura muchísimo más. Dicen que aquí también señala que este estudio mostró que la terapia, dicen que aquí que el estudio mostró que la terapia hormonal para la menopausia a cualquier edad incrementa el riesgo de cáncer de mama. Dice, existe el mito que se comienza antes de los 50, no hay riesgos, pero eso no es cierto y este es solo un mito. Entonces, pues la verdad a mí me parece sumamente importante todo este tipo de documentos, porque habla en sí como para dejar como la puerta entreabierta. Habla de que realmente el cáncer de mama es algo que sí nos va a suceder. O sea, en todo lo que he estado leyendo, de verdad, les voy a dejar aquí los links, habla de que efectivamente es poco informado, poco estudiado. Aquí dicen que si la terapia de reemplazo hormonal se llega a tomar más de 5 años consecutivos, puede generar y detonar un cáncer de mama. O sea, no me cabe en la cabeza. O sea, las mujeres como yo, que entonces tomamos la terapia de reemplazo hormonal durante 10 años seguidos, ¿qué va a pasar con nosotras? O sea, ¿por qué seguir evitando el dar más opciones si la mujer tiene un ovario poliquístico, si la mujer tiene miomas? ¿Por qué no invertir más en la educación temprana de la mujer? ¿Saben? ¿En qué sentido? En el sentido de que si se les informara más a las niñas que están a lo mejor en la etapa de la adolescencia, entrando a la secundaria, se metiera como una materia más para las mujeres del cuidado femenino, no llegaríamos a todo esto. No llegaríamos a las histerectomías, no llegaríamos a tener que estar haciendo conejillos de indias, porque ni siquiera somos conejillos de indias, porque aquí se hablan de estudios desde el 2019. O sea, pocos estudios han estado haciendo respecto a las consecuencias de la terapia de reemplazo hormonal. En estos documentos que les voy a dejar las ligas, habla del beneficio de la terapia hormonal a nivel de salud como mental.
pero no habla de que, o más bien, pero ahí dice que, por ejemplo, los bochornos, el dolor articular, el dolor muscular, obviamente no se quita. Que si bien la terapia de reemplazo hormonal ayuda para evitar la osteoporosis, sí, pero no ayuda para enfermedades de corazón, para coágulos, para entre otras. Dice que sí nos ayuda a la piel, pero no nos ayuda, por ejemplo, al Alzheimer. O sea, no nos ayuda. Entonces, esto a nivel así como de los beneficios. Pero si ponemos en un debate beneficios contra lo que me va a generar, lo negativo, o sea, se siguen con las preguntas y con la incertidumbre en el aire. ¿Sí me explico? Entonces, de algo que sigue diciendo ahí y que ellos se contradicen, de verdad, quien pueda leer los documentos, se contradicen porque unos dicen que sí genera cáncer de mama, sí estás tomando, en uno dice que si tomas nada más estrógenos, te puede generar un cáncer de mama. Pero también dice que si tomas estrógenos te puede generar un cáncer cervicouterino. Pero después dice que si está conjugado, o sea que si tomas 2 hormonas, también te puede generar un cáncer de mama. ¿Sí me entienden? Pero en otro dice que no. Entonces, en un estudio que se hizo, en uno de estos documentos, dicen que hicieron un estudio y que ese estudio se vino para abajo. O sea, que mujeres dejaron de tomar, pues obviamente, la hormona sustitucional. Porque se dieron cuenta de que efectivamente caían en un cáncer. O sea, entonces hubo así esa controversia y es este documento. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Se llaman los límites de la terapia hormonal de la menopausia. No se recomienda para prevenir enfermedades, pero sí para tratar sofocos. ¿Sí me entienden? O sea, no te va a prevenir de un accidente cerebrovascular, no te va a prevenir de un infarto, no te va a prevenir, según aquí, de una osteoporosis, no te va a prevenir, no, o sea, del Alzheimer, no, nada más se ocupa la terapia de reemplazo hormonal para mitigar, o eso es algo paliativo para los sofocos, ¿sale? Entonces, pues en este documento nos habla de que, por ejemplo, fíjense, dice, el impacto del estudio WHI en Estados Unidos, hasta que en el 2002 la publicación del estudio Women's, no sé qué está en inglés, sacudió la evidencia conocida tras estudiar a más de 16.600 mujeres posmenopáuticas sanas de entre 50 y 79 años, a las que se les dio una terapia de reemplazo hormonal de estrógeno y progesterona o placebo. Los autores concluyeron que como tratamiento para prevenir enfermedades crónicas, los riesgos superaban los beneficios. Aumentaba el riesgo de cardiopatías, ictus y cáncer de mama. Y aunque el estudio no abordó los riesgos a corto plazo de esos tratamientos para paliar síntomas de la menopausia, el consumo de la terapia hormonal cayó estrepitosamente y la sombra de las sospechas se instaló en la calle y en las consultas. Entonces, en este documento, algo que me hace mucho ruido es que, por ejemplo, aquí nos habla, por ejemplo, de que las farmacéuticas, pues obviamente, pues para ellas muchísimo mejor el que se sigan dando las terapias de reemplazo, ¿saben? Y, por ejemplo, aquí algo muy, muy importante, ¿no? Que era un poquito de lo que estábamos hablando. Dice, por ejemplo, las mujeres con útero sano no pueden tomar solo terapia de estrógenos porque existe el riesgo de cáncer de endometrio. En ese caso, el tratamiento es combinado de estrógenos, progesterona para evitar que el endometrio controle hasta disminuir el tumor. Las mujeres a las que se les ha extirpado el útero sí pueden tomar terapia hormonal solo de estrógenos. O sea, en sí seguimos nuevamente en
en este contexto de que no nos dicen a ciencia cierta. Entonces, este video lo hice para que ustedes pongan en una balanza por qué es tan importante hablar de este tema, por qué es tan importante concientizar a las jóvenes, a las niñas, a llevarlas a la educación temprana, de acudir al ginecólogo, de los periodos menstruales, de cómo acompañarlas en este proceso. Hoy obviamente existe una gran farmacéutica en la creación de estas hormonas, ¿no? Por ejemplo, ahí habla de las hormonas bio no sé qué. Miren, aquí está. Les voy a leer lo que dice aquí. Dice, hay que poner mucha atención en esto, me parece. Dice, Barranco, sin embargo, defiende su criterio conservador. Una paciente con una enfermedad cardiovascular, si me pide terapia hormonal, no se la doy, porque teniendo pacientes después de prescribir han tenido accidentes cardiovasculares y no quiero que esto le vuelva a ocurrir a otra paciente. La investigadora alerta, además de la presión de la industria farmacéutica, aunque Miquel Ángel Checa, ginecólogo del Hospital del Mar, es que se corta aquí, pero bueno, dice, ¿para qué recetamos estrógenos? Porque dice, ¿para qué recetamos estrógenos? Porque son baratísimos y no les revierte en nada, así dice, y no les revierte en nada, así que no lo promocionan para nada. Dice, el consumo de hecho es muy bajo y suele ser una demanda de ellas. La competencia Theramex, que comercializa la terapia hormonal, ha patrocinado impresionantemente de una gula de la AEM sobre criterios de elegibilidad de estos tratamientos, aunque González rechaza cualquier influencia. Dice aquí, una organización internacional sin ánimo de lucro para la elaboración de información sanitaria creíble y sin patrocinios comerciales. Dice que insiste en que prescribir la terapia hormonal, lo principal es estudiar caso a caso a las mujeres. Dice aquí que también es muy importante informarle todo a la paciente y seguir investigando, añade Barranco. Hay que saber por qué envejecemos y por qué unas sufren síntomas severos cuando se va la menstruación y otras no. O sea, este documento se me cortó a mí un poquito. A mí se me cortó ahí. Por eso como que no se los leo preciso. Pero ahí habla respecto a que este doctor Barranco, él está diciendo que una mujer con un útero sano sí entra, pero es muy, muy chistoso porque aquí dice que si la paciente tiene una enfermedad cardiovascular y que si a él le pide una terapia de reemplazo hormonal, él no se la daría, porque él ya se dio cuenta que la terapia de reemplazo hormonal ocasiona una enfermedad cardiovascular, entonces que para él es muchísimo más importante salvaguardar la salud de la mujer antes que darle una terapia de reemplazo hormonal. ¿A qué voy con esto? Ya como para sintetizar y terminar todo este show, hay que exigir que cuando nos vayan a decir que vamos a ser candidatas a una terapia de reemplazo hormonal, hay que ponernos bien abusadas. Decirle todo al médico, ponerle todo sobre la mesa. ¿Qué enfermedades tenemos? ¿Qué herencia tenemos? Si somos diabéticas, si no somos diabéticas, si somos hipertensas, si no somos hipertensas. Todo eso lo tiene que saber el médico.
Porque me he topado con que a muchas nos dan terapia de reemplazo hormonal sin conocer nuestros antecedentes. En otro de los artículos que aquí veo y que aquí estoy leyendo, dice también que, por ejemplo, las mujeres en edad de menopausia sufrimos más ansiedad, sufrimos más, como de cierta manera decirlo, más delirio de persecución, un poquito más de esta nubla mental, o sea, nubosidad mental, que es cuando extremamos, o sea, algo chiquito lo hacemos muy, muy grande, ¿sí? Entonces, para eso, pues va también de la mano con el área mental, con la salud mental. Entonces, me parece que todo esto de la terapia de reemplazo hormonal debemos de ponerlo sobre la mesa, debemos de comenzar a ver qué sí nos va a ayudar, qué no nos va a ayudar, y que abramos los ojos de que aquí está diciendo que la terapia de reemplazo hormonal nos va a ayudar, aquí lo dicen, a mitigar los sofocos. O sea, nos va a mitigar los sofocos, pero no nos va a ayudar a evitar una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad de coágulos. No nos va a ayudar. Y no lo digo yo, lo dicen las fuentes, ¿sí? No nos va a ayudar a una concentración, porque para eso tenemos que acudir y tenemos que recurrir a un psiquiatra. Porque para que segregue serotonina no nos va a ayudar. Porque no nos va a ayudar la terapia de reemplazo a pasarla bien. Vamos a seguir con el dolor. A lo mejor nos va a ayudar en otro aspecto, que es evitar la osteoporosis. Ahí sí nos va a ayudar, pero no nos va a mitigar, no son ni paliativos para ayudarnos a el dolor musculoesquelético. O bueno, como, no sé, se me viene esa palabra, no sé, pero de huesos musculares, no nos va a ayudar. Entonces, sin embargo, está como, ¿saben? Está más hacia un 80-85% de que suframos un cáncer de mama a que lo vamos a evitar. Entonces, les voy a dejar estos documentos, espero que los puedan leer, o la liga de donde saqué la información, para que ustedes lo puedan leer, lo puedan investigar. Y algo muy importante, para que evitemos llegar a más mujeres a este punto, hoy en día debemos de concientizar y debemos de comenzar a alzar la voz. Y yo no estoy en contra de la equidad de género, pero sí me gustaría hacer una mención como importante de que es toda esta corriente de querer cambiar de género los lleva de la mano a hacer el uso de una terapia de reemplazo hormonal, ¿saben? Porque para cambiar de género tienes que tomar ciertas hormonas, pero ojalá que esto llegue a hombres, a mujeres, ¿no? De que a lo mejor antes de dar ese paso, de que si tú te sientes siendo mujer, tú te sientes un hombre, o siendo hombre, tú te sientes una mujer, antes de acudir a una terapia de reemplazo hormonal, investigues las consecuencias que puede tener a corto, mediano o largo plazo. Porque nosotras que somos mujeres, que estamos viviendo esta histerectomía y las consecuencias de la histerectomía que no nos dijeron, a mí en lo particular me deja en el limbo nuevamente, porque y me hago la pregunta, y solo les dejo la pregunta al aire, de cuánto más tenemos que callarnos, cuánto más vamos a poner una sumisión de nosotras. Creo que ya es necesario levantar la voz. ¿En qué sentido? En exigirle al ginecólogo, exigirle y decirle, oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea,
yo ahorita que me estoy dando cuenta, entonces no nos sirve de nada la terapia de reemplazo hormonal. O sea, entre comillas, porque es algo como paliativo, ¿saben? Entonces yo las invito a que lean este documento y a que se den cuenta un poquito más allá de la terapia de reemplazo hormonal. Yo soy Talina García y me despido. Gracias, bye bye.